Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un homenaje, un tributo a personas que han ofrecido lo mejor de sí, su talento, sus capacidades, su inteligencia al desarrollo de Querétaro. El día de hoy me siento verdaderamente afortunada de contar con la presencia de un colega, un pensador, un filósofo que ha trabajado una serie de proyectos con nuestra estación hermana Radio Querétaro del 100.3. Él es Andrés Mares y me honro de estar dentro de su grupo de seguidores más fieles desde hace muchísimos años. Andrés, muchas gracias. Hombre, Ara, gracias a ti y muy contento de estar aquí con la oportunidad de platicar, de conversar contigo y con tus televidentes. Muchas gracias por considerarme. No, gracias a ti. Tú has llegado a lo largo de, supongo ya varios años, a encontrar, yo siento como muchos de los secretos, a develar muchos de los secretos de la existencia humana, a entender cuáles son las claves para vivir bien. Y a partir de una serie de reflexiones, de análisis, estudios, de lecturas y de influencias que supongo que has tenido que ir discriminando, que ir escogiendo a lo largo de estos años, te has convertido en un coach de vida empresarial, en un asesor también individual para que la persona que se ponga en contacto contigo llegue a tener una mejor versión de sí mismo, como tú dices, un desarrollo personal. Así es. Sí, siempre con la inquietud de identificar, de descubrir los misterios de la naturaleza humana. Desde muy niño recuerdo que metía en aprietos a mi mamá porque pues todavía estaba yo en preescolar y ya le hacía preguntas del tipo: oye, mamá, ¿qué es el pecado? ¿Por qué la gente se porta mal? ¿Por qué hay pobres? ¿No? Entonces mi mamá decía, bueno, no son preguntas convencionales de un niño, claro, ¿no? Que tendría que estar preguntando sobre Mickey Mouse o el Chavo del Ocho, qué sé yo, ¿no? Y sí, efectivamente, asumiendo hace ya más de 30 años el desafío pues de tratar de escudriñar esos misterios de la naturaleza humana y con una idea central de poderle ayudar a las personas justamente a convertirse, como bien dices, en una mejor versión de sí mismos, bajo una premisa que para mí es medular, ¿no? La libertad humana. Una libertad que no se comparte con ninguna otra criatura del universo conocida y que implica un gran desafío y a la vez una gran responsabilidad. Ya lo creo. Entonces, bueno, hablabas de tu madre. Sí. Esta señora hermosa que tenemos aquí una foto, y que ella los crió a ti, a tus hermanos. Así aquí en es. esta foto apareces tú, con mi hermano menor, al centro, el de corbata vino, sí, de color vino, con tu hermano menor que se asoma por detrás de ti. Sí, 7 años menor que yo. Así entonces eres tú, luego tu hermano. Y compañeros de la generación. Y además tienen una hermana. Tenemos una hermana, sí. Mi madre, Mirta Elena, ¿no? De Hermosillo, Sonora, de ahí las dimensiones. Y mi padre, José Andrés Mares Vélez, de Ciudad Obregón, Sonora, pues por los dos lados. Pero ellos vivieron en la Ciudad de México. Sí. Y ahí formaron una familia. Sí, porque mi papá justamente fue de las primeras generaciones de economistas en el ITAM. De hecho, justo poco antes de casarse lo nombraron director de la carrera de economía de ahí del ITAM. Y pues ahora sí que nada más fue a Hermosillo a casarse con mi mamá y se fueron a México a vivir. Él había dejado la novia en el norte, se vino a la capital de la República a su desarrollo profesional. Así es, sí. De hecho, se hicieron novios en unas vacaciones que mi papá tuvo allá para visitar a la familia y pues se comprometieron. Vino mi papá a terminar su carrera y antes de ocupar su puesto de director de carrera, pues se fue ella a casarse. Y pues la luna de miel la tuvieron en la Ciudad de México, más bien no tuvieron luna de miel por lo mismo. Sí, la historia de tu padre es
la historia de una generación completa de muchachos de provincia, de todos los rincones de la República, que llegaban a la Ciudad de México con la aspiración, con el deseo legítimo y auténtico, y para mí muy loable, de estudiar una carrera profesional, de ir trabajando, irse labrando un futuro. Y pues el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha sido un semillero de grandes economistas como tú. Así es. Pero tú, además de la economía, de tu licenciatura y de ser asesor también en cuestiones económicas, te has vuelto cada vez más un pensador. Fíjate que, de hecho, enfrenté un dilema justamente por eso, entre estudiar filosofía en la Universidad Panamericana o economía en el ITAM. De hecho, hice mi examen en ambas y dije, donde me acepten primero, pues por ahí me voy. ¿Y te aceptaron en las dos? Me aceptaron primero en el ITAM por unas 2 semanas de diferencia, entonces dije, pues me voy por economía. Y a inicios de mi carrera, me invitan a formar parte del Opus Dei, y entonces ingreso, estando yo en segundo semestre de carrera, y a través del Opus Dei tengo la oportunidad de estudiar filosofía y teología. Entonces tienes 3 licenciaturas, 3 áreas de desarrollo, de estudio. Así es, que fueron economía, filosofía antropológica y posteriormente teología. Y de todo esto, tú fuiste abrevando, ya una especie de pensamiento propio, así es como yo lo siento, porque yo que te he escuchado a lo largo de los años, cada semana, todas tus reflexiones, me doy cuenta de que tocas distintos aspectos, pero por ejemplo la de hoy, tú hablaste de la presencia de Dios, de la relación entre Dios y sus criaturas, Dios y los seres humanos. Le llames como le llames, porque tú dijiste hoy, los que le ponemos un nombre a esta presencia divina, a esta fuerza, a este poder, le llamamos Dios. Y al mismo tiempo haces una diferenciación entre las religiones y la vida espiritual. Así es. Me interesa muchísimo saber cómo es que este niño, en su infancia, pues se cuestionaba ya este tipo de preguntas que le hacía su mamá. Sí, fíjate que el tema de lo espiritual siempre me llamó la atención. Tal vez más por el lado del misterio, ¿no? De lo desconocido, porque me acuerdo muy bien que en mi graduación de primaria, mi papá me regaló un libro de astronomía y mis primeros ahorros los destiné a comprarme un telescopio. En aquel entonces estaba muy de moda, recordarás, un programa que se llamaba Cosmos. De Carl Sagan. De Carl Sagan, el profesor de Cornell University. Exactamente, ¿no? Toda una leyenda en el mundo de la ciencia. No me perdía sus programas, los vi varias veces. Y siempre me apasionó que hubiera algo más que lo que pudiéramos percibir de manera tangible, ¿no? Algo más que lo que pudiéramos captar racionalmente. Entonces, no podría decir por qué razón, simplemente recuerdo que desde muy niño ese tipo de cosas me llamaban la atención. Me fijaba mucho en los adultos, en su manera de proceder. El tema de la pobreza me llamó siempre la atención porque hay una diferencia entre ricos y pobres. ¿Te afectaba personalmente? ¿Te dolía que hubiera pobres? Me dolía y aparte intelectualmente me causaba un desafío, a tal grado que mi tesis de licenciatura fue sobre ese tema, ¿no? Tuve la oportunidad de que un alto funcionario del Banco de México en aquel entonces, el licenciado Gabriel Vera, me asesorara la tesis y utilizamos un modelo matemático que se diseñó en el Banco Mundial en los años 70, en donde se podía comprobar o corroborar al menos que si tú subsidiabas los bienes de capital en vez de simplemente el consumo, podías promover una mejor distribución del ingreso. Y sobre eso me titulé, ¿no? Sobre la argumentación matemática y teórica
de que era más factible, era mejor subsidiarle, para decirlo metafóricamente, a los pobres la caña y enseñarles a pescar en vez de simplemente subsidiarles el pescado. Sí, sin duda. Volviendo un poquito a tu inspiración inicial de niño para ver las estrellas, que se derivó de ver el programa Cosmos, sí. Yo quisiera hacer un poquito de hincapié y abusar un poco de tu atención para que hablemos de la importancia de la televisión cultural. La televisión que se dedica, la televisión y el radio, que tú has sido un conductor de programas de radio dedicados a esto, ¿no? A la filosofía, al pensamiento humano, al desarrollo de las personas, al alma, al espíritu, al análisis. Y yo he estado en esto, la televisión cultural, en las entrevistas y en la búsqueda de personas como tú, que son faros en una noche oscura y que orientan a una comunidad completa. Todo esto no sería posible sin estos medios, ¿no? Claro. Sin nuestra casa de trabajo, Radio y Televisión Querétaro. Así es. Y ahora, de verdad, agradezco profundamente a Joaquín San Román, a todo el equipo de trabajo, que nos permite seguir volcando en estos programas un poco de nuestras inquietudes para que la sociedad en la que vivimos tenga mejores oportunidades. Ahora, en tu caso, conoces algo que para muchos de nosotros es verdaderamente un enigma, que es la economía. Pero supongo que tú lo ves como una herramienta para el desarrollo de los pueblos. Fíjate que me cautivó la economía desde el inicio, justamente por el tema de la pobreza. Yo veía en la economía la posibilidad de encontrar la cuadratura al círculo del tema de la injusticia social, la mala distribución del ingreso, etcétera. Y cuando me adentro al tema de la economía, por un lado me dio gusto, pero por otro lado, he de reconocerlo, experimenté una gran decepción, porque encontré en las premisas de la economía convencional, además pues por ser del ITAM, heredero de la escuela de los Chicago Boys, como se les conocía en aquel entonces, que se trataba de dos cosas que me hicieron cortocircuito. La primera, el principio de racionalidad sobre la que se basa la economía, y que con el tiempo pude corroborar que solo es un planteamiento teórico, es una facultad antropológica, pero no es real en el sentido cotidiano de su ejecución. Es decir, no hay ser en la naturaleza que se comporte habitualmente de manera más irracional que el ser humano. Entonces, toda una ciencia social como la economía, que se sustentaba, se sigue sustentando y cimentando en esa premisa, híjole, pues por definición iba a caer en ciertos supuestos y planteamientos que no necesariamente se iban a cumplir. Y el segundo aspecto es tratar de explicar la manera de proceder del ser humano desde modelos matemáticos. Cosa que claramente puedes hacer con la física, ¿no? con la química, con las ciencias exactas, como se les conoce, porque la causalidad de la materia a nivel lineal, porque la física cuántica luego viene a decirnos que no en todos los niveles, sí puedes pronosticarlo, sí puedes agruparlo y predecirlo en un contexto de herramientas matemáticas. El Homus economicus, ¿no? Lamentablemente no parte de una premisa que es fundamental, que es justamente la libertad humana. No puedes predecirla, no puedes anticiparla. Los mercados, el que quieras, el laboral, el financiero, el bursátil, el monetario, son mercados tremendamente emocionales, no racionales. Y entonces esto todavía un conflicto entre Elon Musk y Bill Gates, ¿no? Por ejemplo. O Stephen King. Sí. Cualquiera de los que se han opuesto a los movimientos en Twitter que ha hecho este multimillonario, que por otra parte demostró con el Tesla que puede ser un gran empresario, claro, ¿no? Los viajes espaciales. Y un gran innovador. Un gran innovador, un pensador, un visionario caprichudo. Y pragmático a la vez.
¿no? Porque yo veo en él y en Steve Jobs justamente esa grandeza humana del ingenio humano, pero a la vez el desafío de la humanidad inscrita en esa genialidad, o tal vez la genialidad inscrita en la humanidad. Y ese es el tipo de conflictos que me terminan atrayendo, apasionando a veces, porque sucede que el ser humano pues no es un ser que puedas modelar, ¿no? Es un ser único e irrepetible, a diferencia de lo que sucedería con una manada animal, en donde todos los miembros de la especie comparten las mismas características, los mismos rasgos esenciales. En el ser humano no. En una misma familia hay una diversidad de posturas, de formas de pensar, de formas de proceder, que se me hace, por un lado, increíble y a la vez, por otro lado, bastante, insisto, desafiante. Sí. Volviendo a la economía y a los egresados de Chicago, un hombre al que yo admiro y estimo bastante, lo conozco personalmente, he tenido la oportunidad de tratarlo bien, Agustín Carstens. Él ha defendido nuestro peso y nuestro sistema económico frente al mundo, evitando, por ejemplo, que México cayera en la misma crisis el 2008 que Estados Unidos y Europa, y acaba de ser reconocido por el rey Felipe VI con el premio de economía. O sea, la economía para el premio Nobel o para cualquier otro de los grandes reconocimientos mundiales es una de las disciplinas pues más valiosas. Sí, y sin olvidar que es el presidente del Banco Central de los bancos centrales. Es el mero del Banco Internacional de Pagos, que está por encima de la Fed misma, ese organismo. Sí, sin duda que tiene implicaciones y tiene repercusiones muy favorables o desfavorables. El tema de la economía no es que sea falsa, aunque parta de principios incompletos, pero tampoco va a ser la panacea para arreglar los problemas de fondo en el tema de la producción, del consumo, en el tema de la distribución, la generación y distribución del ingreso, ¿no? Ya lo creo. Aquí, este niño que está sosteniendo nuestra bandera nacional, ¿estabas en secundaria? No, era el 6º año de primaria. Sí, justo cuando estaba terminando la primaria. ¿Y tuviste ese honor? Sí. Supongo que por tus calificaciones, por tu desempeño. Sí, por las calificaciones, y también tengo mis sospechas, creo que también por la estatura. Como el desfile era largo, por una avenida larga en Ciudad Satélite, porque viví muchos años en esa zona, yo creo que también consideraron eso, ¿no? Que alguien que aguantara la bandera todo el tramo. Muy bien, muy bien. Andrés, cuéntame, llegaste a Querétaro, a la ciudad de Querétaro, y después fuiste contratado en San Juan del Río. Sí. Por un ayuntamiento para ser el director del DIF. Así es. ¿Esta es una de las fotos de aquel tiempo? No, esa foto es de mi grado, del último día de clases de la preparatoria. Ah, y aquí estás con uno de tus mejores amigos. amigos. Uno de mis mejores amigos, así es. ¿Dónde estudiaste la preparatoria? En un colegio de josefinos que se llama el Instituto Juventud del Estado de México, porque tienen 2 planteles. Yo estaba en el Estado de México, en Naucalpan. Viví muchos años por esa zona, por la zona de Gustavo Vaz, Naucalpan, y ahí cursé toda la secundaria y la preparatoria. ¿Sigues en contacto con los amigos, con la familia, con los primos? Sí, claro. Sí, ¿no? La familia es parte esencial de la experiencia de vida. Dios nos creó sistémicamente y el primer sistema del que formamos parte es el familiar. Y entonces llegaste a San Juan y te encontraste con esta chica, me encuentro Jessica. a Jessica, así es. Y no pudiste menos que rendirte. Pues dije, de aquí somos, ¿no? Y justo nos casamos el año que, según yo, en el plan original me iba a regresar a Querétaro. Nos casamos en febrero del 2009 y la administración terminó en octubre de ese año. Y ya a partir de entonces, pues una pareja
que ha tenido la fortuna inmensa Sí, de haber recibido esta chiquita, sí, una chiquita buscada durante mucho tiempo, Jacqueline. Jacqueline, nuestro tercer intento, por decirlo así, perdimos 2 previamente, ¿no? Pero finalmente nos llegó la dorada Jackie, que es todo un milagro y una historia en sí misma. Y supongo que es la inspiración para muchas horas de trabajo, de estudio y de desarrollo. Fíjate que sí, desde mi óptica, desde la suya, es la competencia. Ajá. Justamente ayer que estaba trabajando en la noche, se me acerca y me dice, papi, ya no quiero que trabajes tanto. Ah, bueno, ¿No? para que me atiendas, para Sí, que estés conmigo. Sí, porque el fin de semana nos la pasamos juntos, porque mi esposa tuvo que ir, tiene una repostería en San Juan, y me quedé con ella el fin de semana, pues nos la pasamos como enanos. Tú difícilmente, pero ella como una niña del tamaño que es, ¿no? 6 años. Sí. Aquí estás estrenándote precisamente como papá. Sí, Tenía unos meses tu sí, chiquita. tenía escasos 4 meses ahí en esa foto. Su Y- primer viaje a la playa, ¿no? A los 3 años, me parece. Ah, no, aquí está una más antigua todavía, Sí, cuando nació. Sí, recién nacidita. Recién nacida Así es, y y su bautizo. durante su bautizo. Así es. Por lo que he escuchado yo de ti, tú hablas tanto del desarrollo interior, de los valores, de los principios, de la fortaleza espiritual que uno necesita para adquirir la resiliencia que pues le permita hacer frente a las adversidades, porque todos sufrimos diferentes frustraciones, dolores, muerte de personas cercanas, incapacidad de lograr nuestros sueños, Amenazas. Ujú. enfermedades. Claro. Ujú. Y uno te escucha a ti y uno siente que a ti nunca te ha pasado nada malo. Sí. Sí, de hecho, recientemente una participante de uno de mis cursos me lo mencionó. Pues claro, para ti es muy fácil porque te ha ido muy bien. Y cuando ya les comparto más de mi historia, pues ya dicen, con razón, planteas de esa manera las cosas, ¿no? No, yo conocí el sufrimiento a muy temprana edad, justamente por las fechas de la foto de cuando estaba en la escolta de la bandera. Estaba en 6º de primaria cuando por temas de la política que siempre se presentan, pues a mi papá lo metieron a la cárcel por un tema de rivalidad. Él era muy cercano a Luis Echeverría Álvarez. Sin querer se vio forzado a hacerle un desaire a López Portillo cuando le organizó, porque mi papá fue el coordinador de su campaña en Sonora. Ajá. Y Luis Echeverría lo mandó llamar a mitad de campaña. Mi papá pues se disculpó con el candidato, en aquel entonces todavía ni siquiera habían sido elecciones, y es algo que no le perdonó el presidente. Inclusive alguna vez me compartió las palabras cuando se disculpó con López Portillo y le dijo, señor candidato, pues una disculpa, me llama el señor presidente, ¿no? Pero me va a dejar aquí a mitad de campaña, siendo yo el futuro presidente. Y mi papá le respondió, sí, por exigencias del actual presidente. Y ahí ya hubo un tema. Fue de los más cercanos del equipo de Moya Palencia, mi papá, que fue adversario político de López Portillo. Sí, tu papá vino a ser un poco el chivo expiatorio, ¿verdad? Sí, exactamente. Justamente ayer yo Así es. escuché por segunda ocasión una entrevista que le hizo nuestro director, Joaquín San Román, a un personaje queretano llamado Pedro Septién Barrón, abogado, que es un penalista y que estaba defendiendo a un grupo de mineros de Querétaro. Y habla todas estas personas de las cuales hablaban ambos, ya no están, ¿no? El presidente Echeverría y el señor Luis Escobar, que tenía una mina en San Joaquín de mercurio, y entonces habla el señor Septién, el licenciado Septién, de cómo el presidente Echeverría lo mandó exiliar
de cómo tuvo que ser expatriado. No se fue muy lejos, se fue al Paso, Texas, supongo que fue el lugar más cercano a México, un poco como el presidente Juárez, ¿no? Que también, precisamente el paso de un país a otro se convirtió al principio en el Paso de Juárez y luego ya en Ciudad Juárez. Así es. Pero vamos, que es que la política rinde a veces frutos muy amargos. Así es, así es. Y esa fue la primera experiencia, ¿no? de sufrimiento. Vinieron otras después, enfermedades, una depresión endógena, que podemos profundizar, creo que nos toca la pausa, ¿no? Sí, nos va a tocar una pausa, porque el tema es verdaderamente interesante. Hablamos con Andrés Mares sobre las preocupaciones que a él le llevan a analizar la vida interior de los seres humanos para convertirla en reflexiones, que es el título de su programa de radio en Radio Querétaro 100.3, que usted no se lo puede perder. Vamos a una pausa, por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos hablando con un colega de nuestra estación hermana Radio Querétaro 100.3, Andrés Mares, coach de vida, filósofo, un pensador profundo que también hace uso de sus herramientas, de sus conocimientos como licenciado en economía para orientar a toda su audiencia, que somos cientos de miles, para encontrar mecanismos interiores para hacer frente a los problemas de cada día. Y quisiera yo preguntarle a Andrés Mares, en tu opinión, en tus conceptos, ¿qué es la inteligencia humana? Una facultad cognitiva, técnicamente hablando, que hace posible la capacidad de pensar. En donde el pensamiento es la manera de abstraer la realidad y conceptualizarla para, de una manera pues analítica o sintética, dependiendo del proceso de aprendizaje o de pensamiento en este caso, poder llegar a conclusiones, ¿no? ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo la podemos usar? Bueno, nos sirve sobre todo para el tema del progreso científico y técnico. Muy bien. ¿No? O sea, el tema del análisis racional ha sido, sin lugar a dudas, el principal recurso, a mi parecer, que ha hecho posible la supervivencia de la especie humana, su evolución, su expansión, pero también inmersa en una impulsividad que le gana en tiempo, ¿no? Si nos ponemos a pensar las partes del cerebro, pues la más poderosa es la más antigua, que es el cerebro reptiliano, el instintivo, el que prácticamente ha hecho posible la supervivencia, el que nos pone en estados de alerta, diseñados para el ataque o para la huida. De unos miles de años más para acá, pues la amígdala, el hipotálamo, la parte emocional, el ser humano empieza a ser un ser que, cuando pasa, gracias a los descubrimientos, en concreto en la agricultura, pasa de ser nómada a sedentario y empieza a crear comunidades, empieza a desarrollar esa parte del cerebro que le hace posible la comunicación, que le hace posible la articulación de un lenguaje que permita crear esas sociedades y prosperar. Y ya de un tiempo más para acá, pues el racional, ¿no? Que está diseñado... ¿Un tiempo más para acá, hace 5.000 años? No, más, un poco más. Estamos hablando de que... Del Pleistoceno de... Más o menos. Si comparamos los 4 millones aproximadamente que se le calculan de historia a la especie humana, pues estamos hablando de una racionalidad que tiene apenas 15.000 años. El tiempo de Altamira, de las cuevas de España. Así es, cuando empieza el tema del cavernícola famoso, ¿no? Que ya hay una clara separación con el simio y en donde ya hay un aspecto racional que, reitero, ha hecho posible de una manera progresiva no solo el defenderse de unas condiciones adversas
de cara a la supervivencia, sino poderse hacer cargo del entorno para el progreso material. Y en donde hay que dejarlo bien en claro, la parte racional es una herramienta, un recurso idóneo para el tema de lo físico, de lo material, de lo financiero, de lo que sea lineal, usando terminología del doctor David Hawkins, psiquiatra norteamericano, pero un psiquiatra bastante espiritual, por cierto. Pero en el mundo no lineal, el mundo espiritual propiamente hablando, el que no tiene una causalidad directa, en el que no se puede medir de una manera tangible y por lo tanto no se puede calcular, hay que reconocer que el ser humano tiene una conciencia también, ¿no? Yo le llamo las 3 dimensiones de la mente. ¿Qué son? La subconsciente, el subconsciente, el consciente y la conciencia. El consciente y la conciencia. Así es. Y cada uno le corresponde una agenda distinta en nuestra vida ordinaria, por decirlo así. Bien, entonces estamos el subconsciente, sí, que nos hace trabajar sin darnos cuenta, o sea... Es la sede de los hábitos, ¿sí? De los patrones, de las pautas, ¿no? Tú eres muy insistente en esto, sí, en que hay que tener disciplina, hay que levantarse al mismo tiempo, a la misma hora cada día, hay que cuidar el cuerpo, hay que tener salud, bueno, hábitos de salud. Así es. Sí, ¿por qué? Porque justamente no solo nos simplifican la vida, sino que son la base de lo que es la experiencia de lo que llamamos calidad de vida. Si una persona no tiene hábitos positivos, pues invariablemente tiene hábitos negativos, ¿no? Entiéndase, defectos, vicios, etcétera. Luego está un consciente que nos resuelve la vida cotidiana a la hora de tomar decisiones. Ahí es el pensamiento. Ahí es el pensamiento. Confrontar ideas, elegir la mejor, irnos por ese camino. Así es. Pero con la gran vulnerabilidad de que como partes conceptualmente de tus percepciones, los conceptos, por definición, nunca tendrán el alcance de la experiencia. Entonces, cuando yo pretendo reducir la experiencia a un concepto, me encasillo, me encierro, me aferro, y ese es un estado bastante adverso para el progreso personal en cualquier ámbito. Eso del más vale malo por conocido. Sí, y quedarse... Tú hablabas hoy de la mediocridad, de la mediocridad como un estado nada recomendable, nada agradable, no bueno, que no nos permite salir, no humano, claro, que no nos permite salir de un esquema que nos tiene atrapados en una serie de errores o de vicios o de falta de estímulos para el progreso, para el desarrollo personal. Fíjate que ahorita que lo mencionas, es muy interesante subrayar eso justamente. Estímulos no suelen faltar para salir adelante. Es lo que yo llamo lo que te atrae, ¿no? O sea, muchas personas necesitamos la experiencia de cierta atracción para animarnos con iniciativa a emprender algo. Sí. El problema es que si nada más te mueves por la atracción, pero te falta tracción, te falta decir, el movimiento, la capacidad de moverte, exactamente, la fuerza interior, pues va a acabar en una frustración más de lo que pudiera ser un largo historial que termina desembocando en la mediocridad, ¿no? En el conformismo, ya, en una zona de confort de la que no terminas de salir. A ver, viendo estas fotos, Andrés, yo te quisiera preguntar, tu propio secreto, tu propia clave para una pareja con armonía, con respeto, que pueda llegar a estados de felicidad. No digo un permanente estado de felicidad porque no creo que exista, pero, así es. Pero ustedes dos evidentemente pues han formado un hogar estable, un hogar donde hay respeto, hay cariño, hay pues estos estímulos para vivir mejor. ¿Cómo le has hecho? Bueno, la clave en este gran tema como lo es el matrimonio, la relación de pareja, como en prácticamente cualquiera que tenga valor y significado, es el compromiso. O sea, el tema del compromiso para mí es el tema central en el desarrollo humano, más allá del talento,
¿no? Más allá inclusive del hábito mismo, porque aquí la buena noticia, como lo señalara el creador de la logoterapia, el doctor Viktor Frankl, estamos llenos de condicionamientos, pero solo hay un determinante en nuestras vidas y esa es nuestra propia voluntad. Y el determinante siempre se podrá situar por encima de los condicionamientos. Pero la voluntad la vas forjando a base de adquirir, de consolidar y cumplir compromisos. Y eso nos recuerda la gran aportación justamente del doctor Frankl de que el ser humano se mueve en su nivel más profundo por el sentido de las cosas, no por la mera experiencia del bienestar o la mera conveniencia de las cosas. Por eso para mí la clave de la experiencia de vida es que tengas claro que más importante que el cómo te sientes, lo es el sentido de lo que estás haciendo. La dirección hacia la cual se encamina tu vida, tus acciones. Y que va en pos de realizar algo de valor intrínseco. Tú trabajaste para el DIF de San Juan del Río. Sí. ¿Cuáles son, ya en retrospectiva, los valores más grandes que tú obtuviste, las experiencias más valiosas, la mayor fuente de alegría de trabajar en el DIF? Buena pregunta, porque fueron varias. Me atreví a decir que me pude dar cuenta del lado luminoso de la naturaleza humana, porque de verdad que, y estoy seguro que no solo sucede en instituciones como el DIF, en todos lados, e incluyo la administración pública, por supuesto, hay seres humanos buenos, ¿no? Sí. Seres humanos comprometidos, seres humanos que creen en lo que hacen y que lo hacen con amor, que lo hacen con dedicación, con profesionalismo, y creo que esa es la experiencia más hermosa que me pudo marcar en esos 3 años maravillosos en los que pude dirigir esa institución. También el vivir de cerca la sencillez en medio de la penuria. Es increíble. En las comunidades rurales, sí, en algunas comunidades de las periferias. Sí, una sencillez encantadora. San Juan del Río tiene cerca de 84 comunidades. Y pues desde las más prósperas, las más cercanas al municipio, a la cabecera municipal, hasta las más lejanas, casi serranas, ¿no? Y es impresionante ver cómo la sencillez humana tiene justamente ese poder de hacer posible trascender inclusive situaciones en las que hay carestía, situaciones en las que hay cierto grado de abandono, y sin embargo con un nivel de generosidad, de simplicidad, que me cautivaron. Sí, hay alegría y confianza y esperanza en el futuro. Fíjate que una de las personas entrevistadas para este programa, Marta Shelley, que ha estado por muchos años en DIF, estatal, municipal, en la institución Fundación Merced, que es una institución de segundo piso, y ahora en Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, del Estado. Me comentaba, con todos estos años de experiencia, que ella calcula alrededor de 400, que hay alrededor de 400 organizaciones en el Estado, instituciones que apoyan a personas que tienen problemas de salud, cuestiones de ecología, de ecosistemas, de reforestación, y en salud me refiero a todo, ¿no? Desde problemas congénitos hasta desnutrición, pasando por el abandono de los que muchos chiquitos o ancianos son víctimas, hasta cuestiones de discapacidad o de rehabilitación por las adicciones. O de violencia. Violencia. En fin, tú ya sabes, hay muchísimas causas. Y hacíamos unas cuentas muy simples. Si para cada institución hay 20 personas voluntarias, que es muy conservador este número, porque hay instituciones que tienen un voluntariado mucho más sólido, estamos hablando de 8,000 personas en el estado de Querétaro, que es un estado pequeño,
dedicadas a hacer el bien. Por no hablar de los patronos, los benefactores, los que ayudan con alimentos para el banco de alimentos, los que ayudan con construcción para una casa hogar. Entonces, como yo también de alguna forma busco a estas personas, estos 8,000, y me siento parte de algunos de estos movimientos de beneficio a la comunidad, creo en lo que tú me dices, que hay mucha gente buena. Sí. Sí, lo que pasa es que no es gente ruidosa, ¿no? Lamentablemente vivimos inmersos en una cultura, no sé si llamarle, con un alto componente amarillista, negativo, en donde lo que llama la atención es lo morboso, ¿no? Sí. Lo que corresponde a lo que Carl Jung llama la sombra del ser humano, ¿no? Sí. Pero la realidad es que yo estoy convencido de que este mundo sigue girando justamente por esas personas que en su anonimato marcan toda una diferencia en la vida de otras personas, y eso es lo más profundo de la naturaleza humana. Sí, de hecho, si te tengo que decir la verdad, yo tengo problemas para convencer a muchas personas a quienes yo admiro profundamente de que vengan a este programa. No, mira, yo prefiero ayudar sin que se sepa, quiero pasar desapercibido, no deseo que mi biografía salga a la luz, que mis fotos las pongas en pantalla. La televisión, los medios, las redes sociales están llenos de lo contrario. Sí. Frivolidad, falta de valores, falta de principios, esquemas de pensamiento que considero muy negativos o nada constructivos, y los chicos no tienen modelos a seguir. Eso es lo lamentable. Los jóvenes, este chico que tú fuiste con la bandera nacional lleno de orgullo, tendría que tener en su mente un modelo a seguir, y por circunstancias de las sociedades contemporáneas, los modelos a seguir son Gandhi, Nelson Mandela, John F. Kennedy, Karol Wojtyla, el Papa Francisco y la Madre Teresa, y que tú me digas que son extranjeros. Yo quiero también enaltecer a los mexicanos, y en particular a la gente que vive en Querétaro. Sí, y además que de alguna manera pues son los cimientos de una sociedad que, a pesar de los desafíos que hemos enfrentado y que seguimos enfrentando, algunos que pensábamos ya superados, pues parece que no todavía, pero que definitivamente corresponden a lo que en Norteamérica identifican como el soldado desconocido, ¿no? La memoria del soldado desconocido. Hay muchos soldados desconocidos que justamente por esa sencillez generan o liberan un poder maravilloso de transformación, sostienen estructuras familiares, estructuras sociales, empresariales, y definitivamente entiendo lo que dices, tendrían que estar más públicos, pero ahí hay una ironía muy interesante. Suele costarle trabajo el reflector a la persona profunda. Sí, ¿no? Sí, esto me queda claro, y es de alguna manera una paradoja, ¿no? Para mí. Andrés, las personas que nos ven, que son muchas, 100,000 personas, porque este programa se transmite 5 veces por diferentes canales de cable, por televisión abierta digital, por internet, y luego se sube al canal de YouTube de RTQ. Todas estas personas podrían agradecerte que nos des como pautas, películas, libros, autores que consideres que son asequibles para cualquier persona. Me parece a mí, porque como referencia de mi propia vida, fue un parteaguas. Uno que sin duda alguna recomendaría es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, del doctor Stephen Covey. Un libro que me parece a mí meridiano en muchos sentidos. Por la parte de la programación neurolingüística, que es en lo que hice una maestría,
Anthony Robbins es un autor maravilloso, el doctor Robert Dilts también, temas sobre programación neurolingüística. Y bueno, pues es que se nos iría todo un programa nada más dando referencias. De películas también hay películas muy buenas que te ponen a pensar y que sacan lo mejor de la naturaleza humana. Una emblemática para mí, Carros de Fuego, sin lugar a dudas, una super producción que saca lo mejor de la naturaleza humana y la resalta. ¿Tú ves el futuro con esperanza? Yo lo veo con esperanza, con ilusión. Me resuenan las palabras que alguna vez este autor francés maravilloso, André Froissart, mencionó, en donde decía: o en el siglo XXI volvemos a nuestras raíces espirituales o no seremos más, ¿no? Y creo que el siglo XXI está haciendo esa posibilidad de regresar, de retornar a raíces más profundas. Me encanta la física cuántica como una primera aproximación desde el ámbito científico a realidades que antes se planteaban nada más a nivel espiritual. Yo creo que vienen tiempos difíciles, tiempos desafiantes, pero tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo ahora. Sí. ¿Tenemos que prepararnos para un reto todavía mayor? Sí. Sí, lamentablemente viene una corriente muy fuerte, muy compleja, muy peligrosa que se llama transhumanismo, que va de la mano con la Agenda 2030 del Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial. Inclusive la ONU misma ya ha asumido en buena medida esa agenda. Y son tiempos peligrosos porque, de manera resumida, yo los veo como los tiempos de mayor insolencia humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos vamos a querer apoyar en la ciencia y la tecnología para manipular a la naturaleza humana misma, pretendiendo ser como Dios, ¿no? Que no por nada ha sido el pecado de origen, como bien se menciona metafóricamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Sí vienen tiempos más difíciles porque el ser humano todavía va a cometer osadías, insensateces, basándose en la tecnología biológica, en la ingeniería genética, en la robótica, en la inteligencia artificial. Y entonces yo anticipo que vamos a cruzar linderos que no nos corresponde cruzar. Esto en cuanto a las sociedades contemporáneas y el uso de la tecnología y la influencia, pues, de todos estos movimientos de mercado, etcétera. Sí. La familia. ¿Cómo proteger a la familia? ¿Cómo fortalecer a nuestra familia? ¿Cómo hacer que nuestra familia viva más feliz y unida? Tenemos que lograr que en la familia nos volvamos una vez más, como debería ser habitualmente, entidades formadoras en el compromiso. Mucha gente se plantea qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo lo veo más bien a la inversa. Me preocupo por la hija que le voy a dejar al mundo. Y en donde hemos de asumir los padres de familia, primero retomar un compromiso como esposos, como cónyuges, porque es la raíz del árbol, y habiéndolo asumido, un gran compromiso amoroso y exigente en la formación de nuestros hijos, porque no es un convencionalismo social el que la familia sea el núcleo del tejido social. ¿Abogas por el diálogo con los hijos? Abogo por el diálogo con los hijos, siempre y cuando no sea a costa de la exigencia y de la imposición de límites. Creo que desde que Benjamin Spock, pedagogo de origen judío, escribió un libro haciendo referencia a los posibles traumas que podríamos generarle a nuestros hijos por exigirles. A ver, voy de acuerdo que no es aceptable la violencia, pero que lleguemos al extremo de suprimir la firmeza se me hace ya excesivo. 2 consejos de medio minuto cada uno. ¿Sobre? La familia. Ya hablamos del diálogo, de los límites. El amor. Pero un amor que trascienda la parte emocional. Un amor que el mismo Stephen Covey describiría como una tarea,
¿no? Como una oportunidad de servir y no como una manera de buscar ser servido y achacarle a la pareja la responsabilidad de que se haga cargo de nuestras heridas infantiles. Que se haga cargo de nuestras heridas Sí. infantiles para que las cure, Para que las cure sin haber estado presente, sin haberlas causado. y sin perder de vista que tiene las propias. Ajá. ¿No? Y que el tema de la relación de pareja es un tema asociado al crecimiento, no solo al bienestar. Y eso implica mucho amor, mucho perdón y, reitero, subrayo e insisto, total compromiso. Bien, bueno, pues con todos estos consejos que nos da nuestro entrevistado de hoy, Andrés Mares, yo agradezco profundamente su presencia, valoro tu tiempo, que para nosotros es realmente un gran estímulo, un regalo de vida. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Hasta la próxima Visión de Vida.